Orar es platicar con Dios. Y en Camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos. En vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día en tu aplicación de Camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Es una bendición poder compartir la palabra de Dios. Y hoy tenemos un tema muy importante. Una palabra que Dios me dio hace ya cuando el pastor Sados me invitó más bien a compartir. Yo le pedía a Dios que me diera una palabra. Y yo estaba pasando una situación un poco complicada. Y le decía, Señor, por favor, háblame, ¿no? Háblame. Y me dio una cita y te voy a pedir que la busques junto conmigo, que está en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12. Santiago 1, versículo 12. Cuando la tengas me dices, amén. Muy bien. Dice el versículo número 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La charla de hoy lleva por nombre la corona de vida. Y vamos a ver primero qué tenemos que hacer para poder obtener esa corona de vida y a qué se refiere la palabra de Dios cuando nos dice la corona de vida. Y te voy a hacer una pregunta, hermano. Algunos de los que estamos aquí en este auditorio hemos pasado o estamos pasando por alguna prueba. Alcen su mano. Yo creo que muchos, si no es que todos, ¿verdad? El que no esté pasando por pruebas, le voy a pedir que me dé su autógrafo, por favor, porque lo felicito, ¿no? Pero todos hemos pasado y vamos a pasar por pruebas, hermano. Vamos a pasar por pruebas. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Como creyentes, hermano, como hijos de Dios, te vuelvo a repetir, vamos a pasar por adversidades, problemas, y esto, hermano, como consecuencia de vivir en un mundo caído, ¿verdad? Un mundo que tú lo puedes ver el día de hoy, hay muchas situaciones que no son conforme a la voluntad de Dios. Tú puedes prender la televisión, ver un noticiero, ¿y de qué habla el noticiero? Asesinatos, robos, muerte, ¿verdad? Y también vamos a pasar, hermano, aflicciones, problemas, porque vamos a enfrentar adversidad por parte de ¿quién? De Satanás, ¿verdad? Dice su palabra que Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y a quién quiere devorar? A los hijos de Dios, ¿verdad? Nos quiere hacer, como cantábamos, nos quiere hacer volver atrás, porque Él no está contento, hermano, de que tú y yo estemos alabando a Dios, ¿verdad? Él lo que quiere y busca es hacer que nosotros volvamos atrás, ¿sí? Pero, hermano, fíjate, ¿por qué permite Dios las pruebas? Dios no nos prueba, Dios no nos tienta, ya lo leímos, pero sí las permite.
¿Para qué permite Dios esas pruebas? Para ver de qué estoy hecho. Para ver cómo está mi carácter, cómo está mi crecimiento espiritual y aún algo más importante, para ver, hermano, si realmente amo a Dios. Si realmente amo a Dios. Si estoy pasando una prueba, hermano, hay dos opciones. Enfrentar la prueba con Dios o enfrentarla sin Dios. ¿Qué ha pasado muchas veces cuando enfrentamos una prueba sin Dios? Tomamos decisiones que no son las correctas. ¿Sí o no? Pero cuando nos tomamos de la mano de Dios, hermano, Él empieza a trabajar en cada uno de nosotros. Él empieza a formar el fruto del Espíritu Santo en ti y en mí. ¿Cuál es ese fruto? Lo conocemos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice la palabra de Dios, contra tales cosas no hay ley. ¿Verdad? No hay ley. Entonces, hermano, Dios permite que pasemos esas situaciones de prueba o tentaciones para formar en nosotros el carácter del Señor Jesucristo, que es el fruto del Espíritu. ¿Sí? Dios quiere que, como dice su palabra, que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y por eso Dios permite, hermano, que pasemos esas pruebas. Una vez que entendemos el día de hoy que vamos a pasar por pruebas, lo importante ahora es entender cómo voy a enfrentar esas pruebas. ¿Cómo voy a enfrentar esas pruebas? Lamentablemente, hermano, hay personas que se acercan a Cristo, vienen momentos difíciles y ¿qué hacen? Se apartan de Dios. Se apartan de Dios. A mí me pasó al principio, ¿verdad? Tenía muchos problemas, tenía dificultades económicas, problemas matrimoniales, estaba yo sin trabajo, empezaba a acercarme a Dios y me empezó a ir mal. ¿Y qué viene a mi mente? Estaba mejor antes, yo creo, ¿no? Antes estaba mejor, como quiera, hacía algo y salía adelante, pero ahora no puedo robar, ¿no? No puedo mentir, no puedo ser deshonesto. Y hermano, ¿cómo voy a enfrentar las pruebas? Déjame decirte que las pruebas o nos afirman en Dios o nos apartan de Él, o nos apartamos de Él, porque nosotros somos los que tomamos la decisión, ¿verdad?, de apartarnos de Dios. Y algo también, hermano, que es muy importante, las pruebas revelan, hermano, nuestros límites, ¿verdad? ¿Hasta dónde puedo llegar? Sé que no es fácil, hermano, pasar por pruebas, ¿verdad? No es fácil. Pero si tú que has leído un poco de la Biblia o mucho de la Biblia, te vas a dar cuenta que todos los hombres de Dios pasaron por diferentes pruebas, diferentes circunstancias. Tenemos, por ejemplo, a Abraham. ¿Cuál fue la prueba tremenda que Dios le pidió a Abraham? Entregar a su hijo. ¿Sí o no? Entregar a su hijo. ¿Y él estuvo dispuesto a hacerlo? Sí. Sí. Dios lo detuvo. ¿Sí? Conocemos a Moisés, conocemos a David, conocemos al apóstol Pablo. Hace 2 semanas nos compartía el pastor Javier, ¿sí o no?, de que Pablo había entrado en la cárcel y diferentes pruebas que pasó. Y hermano,
nuestro Señor Jesucristo también pasó por una prueba muy tremenda. ¿Cuál fue? Ir a la cruz por ti y por mí, ¿verdad? Ahí, hermanos, fueron borrados y cancelados todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. ¿Sí? Derramó hasta la última gota de su sangre por amor a ti, por amor a mí, ¿verdad? Para darme salvación, traer sanidad a mi vida y vida eterna. Pero tuvo que pasar una prueba tremenda, nosotros lo conocemos perfectamente, ¿no? Cuando vimos la película de La Pasión y que aquí hemos recibido conferencias, te puedes dar cuenta, hermano, esa prueba tan tremenda que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar. Y hay una cita, te voy a pedir que la anotes nada más, Hechos 14:22. Hechos 14:22 dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Quién quiere entrar al reino de Dios? Entonces, ¿qué vamos a tener que pasar? Pruebas y tribulaciones, ¿verdad? A lo mejor vas a decir, amén, ¿no? Ya amén. No, hermano. Por muchas tribulaciones, dice, si aquí me dijera 2 tribulaciones, 3, dije, ya las pasé. Pero dice aquí, muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y vamos a anotar allí, los que están tomando nota, punto número 1, las pruebas. Las pruebas. Mira, las pruebas no son opcionales, ¿verdad? Tú le puedes decir, Señor, hoy no, mañana sí. No son opcionales, hermano. Las pruebas pueden llegar, ¿verdad? En cualquier momento. Te vuelvo a repetir, ninguno de nosotros que conocemos de Cristo estamos exentos de ser probados. ¿Sí? ¿Cómo pueden venir esas pruebas, hermano? Con un diagnóstico médico, ¿verdad? Tú vas al médico, yo tengo por costumbre tomarme los exámenes médicos cada 3 meses, porque ya a mi edad tengo que cuidarme más, ¿no? Me hago mi examen de colesterol, triglicéridos, y unos que tiene que hacer el hombre, y listo. Pero a veces voy con cierto temor. No vaya a resultar algo por ahí, ¿no? Me platicaba una hermana de la célula que hace como 15 días uno de sus sobrinos de 12 años se cayó y se lastimó un pie. Lo llevaron al médico, le tomaron unas placas y le encontraron un tumor por un golpe, ¿no? Entonces imagínate la situación que está viviendo esa familia, ¿sí? Puede venir inclusive con un despido laboral, una situación económica difícil, ¿sí? Pero las pruebas son parte de nuestra vida y eso lo tenemos que entender, ¿sí? Las pruebas son parte de nuestra vida. También, hermano, las pruebas aparecen, ¿verdad?, en forma inesperada y a veces no vienen solas. ¿Tú recuerdas cuando estuvo aquí el pastor Alex Campos, que nos dio una charla y a mí me quedó muy grabado eso? Decía que nosotros, siendo cristianos, vamos a pasar situaciones difíciles, pero esas situaciones llegan de repente. Y eso es esa palabra, de repente. Y así nos ha pasado. ¿Cuántas veces estás tranquilo, recibes tal vez una llamada telefónica y te dicen, hay este problema, hay esta situación? ¿Y qué pasa? Pues nos desequilibra, ¿no? Pero tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Y a veces también estas pruebas no vienen solas, hermano. Te quedas sin trabajo y se te enferma tu hija. ¿Qué haces? Sin trabajo
y una hija enferma. A mí me pasó hace años. Me quedé sin trabajo, mi hija tuvo una enfermedad un poco complicada, no tenía servicio médico, pagar médico particular, los medicamentos muy caros, ¿verdad? Entra uno a veces en desesperación. Pero, ¿qué hacemos, hermano? ¿Claudicar? No. Tenemos que tomarnos más de la mano de Dios en las pruebas. Además, hermanos, las pruebas aparecen también para que podamos dar testimonio ¿de qué? Del poder y los milagros que Dios hace en nuestra vida. ¿Tú recuerdas que hace algún tiempo subieron aquí varios hermanos a dar testimonio? Testimonios de sanidad, testimonios de prosperidad económica, testimonios de que se juntaban nuevamente la familia. Subieron 20, 30 personas, ¿sí te acuerdas? ¿Por qué el testimonio? Porque antes de dar su testimonio pasaron por pruebas difíciles, ¿sí o no? Y yo creo que tú, hermano, si se te diera la oportunidad de subir, también darías un testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida, ¿verdad? Por cualquier situación, tú podrías venir aquí a subir y decir, a mí me pasó esto, estaba pasando por esta prueba, pero Dios me sacó adelante. Déjame decirte un testimonio muy corto. Tengo 2 nietos. Uno tiene 10 años, la niña, el niño tiene 5 años. Y estaba un día en mi casa tranquilo y de repente me manda un mensaje mi hijo. Oye, papá, te encargo al niño porque la niña me dice que le hace falta el oxígeno. Le medí la saturación y tiene 90. Y al hospital, hermano, al hospital, ¿verdad? La detuvieron, la estuvieron en el tratamiento, ahí hasta que no, la saturación le subió, creo que se estuvo 1 o 2 días, no me acuerdo muy bien, y salió. Pero en el momento en que mi hijo me dijo eso, hermano, la verdad me dio temor, me preocupé. ¿Cuál fue la respuesta ante esa preocupación? Clamar a Dios. Junto con mi esposa, le dije, vamos a orar por la niña. Nos postramos delante de la presencia de Dios. Señor, te pedimos por la sanidad de nuestra Anita. Y algo que le decíamos, hermano, hágase tu voluntad y no la mía. Mi voluntad es que la niña esté bien, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Y si Dios no lo permite, que sane. Es difícil a veces decir esta frase, ¿verdad? O es fácil decirla más bien. Hágase tu voluntad, Señor. Pero aceptarla no es tan fácil. Gracias a Dios la niña salió, llegó a la casa y al otro día por la mañana, papá, ¿qué pasó? Te encargo a la niña. El niño amaneció con temperatura y con un dolor estomacal al hospital. La misma situación del día anterior, nos postramos de rodillas delante de Dios y Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y mira, gracias a Dios, hermanos, los dos están bien. Con sus cuidados, decía el doctor, es que los climas ahorita son muy cambiantes. De repente hay sol, de repente hay lluvia, de repente hay viento. Entonces los niños pequeños les afecta más, ¿verdad? ¿Qué hicimos? Lo que nos dijo el doctor, su medicamento, ¿verdad? Sus cuidados y el milagro lo hace Dios. Amén, hermano. Amén. Por eso, hermano, es muy, muy importante mantenernos sanos espiritualmente, ¿verdad? Espiritualmente. Aquí nuestros pastores se han preocupado y se han ocupado para que nosotros practiquemos todos los días nuestras disciplinas espirituales. Nos lo dicen en las clases, nos lo dicen en la célula, lo comentamos, los que vienen a predicar lo comentan.
disciplinas espirituales. ¿Qué es la disciplina espiritual? Orar. ¿Sí o no? Leer la palabra de Dios, tu célula, tu clase, tu conferencia. Tenemos oración toda la semana. Porque eso es lo que nos fortalece, hermano. Para cuando venga la prueba, para cuando venga la tentación, nosotros tengamos los elementos para hacer frente. Un ejemplo grande lo tenemos en ¿quién? En nuestro Señor Jesucristo. Cuando fue llevado, dice la palabra de Dios, fue llevado por el Espíritu. Y Espíritu está escrito ahí con E mayúscula, que es el Espíritu Santo. Fue llevado por el Espíritu al desierto para hacer ¿qué? Tentado. ¿Cuántas veces fue tentado? 3. ¿Y cómo contestó nuestro Señor Jesucristo la tentación? Escrito está. Escrito está. Escrito está. Y si tú te das cuenta, hermano, cada situación que nosotros pasemos, cada prueba, cada tentación, tiene una solución. ¿En dónde? En la palabra de Dios. En la palabra está todo, hermano. Soluciones. No necesito andar buscando el horóscopo, consultando otras cosas. La respuesta a todas las necesidades, pruebas, tribulaciones, problemas, está en la palabra de Dios. Y tiene que ir acompañado de oración. Oración. Aquí tú sabes que se dan consejerías. Y cuando alguien solicita una consejería, se le pide primeramente orar 3 horas antes de su consejería. Y ha habido ocasiones que solicitan la consejería y luego hablan por teléfono, ya no necesito la consejería, ya en mis 3 horas de oración, Dios ya me respondió. Fíjate, hermano, tremendo, ¿no? Y para ello, ¿qué tengo que hacer, hermano? Aceptar la voluntad de Dios también. ¿Sí? Aceptarla. Muchas veces aún me cuesta trabajo o nos cuesta trabajo aceptar la voluntad de Dios. Porque queremos todavía hacer las cosas en nuestras fuerzas. Y como te vuelvo a repetir, a veces tomamos decisiones incorrectas. Viene la prueba y buscamos una solución en las cosas del mundo. Pero Dios está tratando con nosotros, hermano, todos los días trata con nosotros. Y un ejemplo muy tremendo de estas pruebas de que te estoy comentando está en la palabra de Dios en la vida de un hombre. Ese hombre se llama Job. Job. Te voy a pedir de favor que abramos nuestra Biblia en el libro de Job, en el capítulo número 1. Job 1:1. ¿Listo? Si te das cuenta, el título de este capítulo, ¿cómo dice? Las calamidades de Job. Ahí ponle tu nombre, a ver. ¿Verdad que no? Las calamidades de Job, así lo dejamos mejor. ¿Sí? Y dice el versículo número 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo era Job, hermano? Hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjate, hermano. Era una persona que íntegra a los ojos de Dios. Y aún así tuvo que pasar por diferentes pruebas, diferentes tribulaciones. Dice aquí la palabra de Dios que él tenía 7 hijos y 3 hijas. Y que además era un hombre sumamente rico. Sumamente rico.
Dice la palabra que era el hombre más rico en la región de Oriente. Y también nos dice la palabra de Dios que sus hijos hacían, dice la palabra de Dios, banquete todos los días. Comían y bebían, dice la palabra. Comían y bebían. ¿Qué hacía Job? ¿Se iba con ellos a la pachanga? No. Se postraba delante de Dios a interceder por sus hijos. Dice, porque quizá blasfemaron y pecaron en contra de Dios. Fíjate qué tremendo, ¿no? Él intercedía todos los días por sus hijos. Y dice la palabra de Dios de que un día vinieron a presentarse delante de él, ¿verdad? Los hijos de Dios. Y que entre ellos llegó Satanás. Satanás. Y Dios le dice, ¿de dónde vienes? Satanás le responde, de rodear la tierra. Satanás no es omnipresente, solamente Dios. ¿Sí? Dice la palabra que Dios le dice a Satanás, ¿no te has fijado en Job? ¿Verdad? ¿No te has fijado en él? Es un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios reconocía la integridad de Job. Pero, dice aquí, versículo 9, si me acompañas. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de embalde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Sí? Dios le da permiso a Satanás para que toque todo lo que tiene. Pero le hace una advertencia, pero no toque su vida. Pero no toque su vida. ¿Sí? Y nos narra también la palabra que un día Job perdió todo. ¿Verdad? Llegó una calamidad y luego llegó otra y llegó otra, fueron 4. Perdió todo lo material y sus 10 hijos murieron. ¿Complicado? Muy complicado, ¿verdad? Muy, muy complicado. Y vamos a leer a partir del versículo 20, por favor. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Fíjate, hermano, Job sabía que todo lo que estaba pasando tenía ¿qué? Un propósito. Un propósito. Hace muchos años vino un pastor de Colombia acá a México y una vez nos decía, a partir de que ustedes ya conocen a Dios, ya no deben preguntar por qué me pasa esto, por qué me pasa aquello. Debemos decir, ¿para qué? ¿Qué quieres tú, Señor, que yo cambie? ¿O qué ves tú, Dios, en mí que no es agradable a tus ojos y que quieres cambiar? Porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. Cuando tú llegaste aquí por primera vez, te pasaron al salón de verificación quizás,
¿Y qué fue lo primero que te dijeron ahí? Dios te ama y tiene ¿qué? Un propósito para tu vida. ¿Sí? Y así como Job pasó esta prueba, él sabía, hermano, perfectamente que esta situación tenía un propósito. Seguimos leyendo ahí, capítulo 2. Dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, y temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Fíjate, hermana, a pesar de lo que ya había pasado, a pesar de que ya había perdido todo, ¿cómo se mantenía Job? Íntegro. Así me pasa a Jaime, cuando estamos en pruebas, mantengo mi integridad. ¿Verdad? Y aquí nos muestra a Dios que a pesar de lo que estemos pasando, hermano, a pesar de lo que estemos pasando, debemos mantenernos en una sola pieza. En una sola pieza. Por eso te decía al principio, ¿qué es lo que quiere Dios probar o mostrarnos cuando permite que pasemos por pruebas? ¿Cómo está mi carácter? ¿De qué estoy hecho? Si realmente amo a Dios o no le amo. Porque te voy a repetir, todos vamos a pasar por pruebas. ¿Sí? Versículo 4, ahí mismo capítulo 2, versículo 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué linda mujer, ¿verdad? Qué linda esposa. Qué linda. Le dice, ¿aún retienes tu integridad? La misma esposa reconocía la integridad de Dios. ¿Sí? Y dice ahí adelante, versículo 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Fíjate, hermano, qué tremendo, ¿no? Y me llama mucho la atención que diga labios. ¿Sí? Pero a veces, hermano, nosotros podemos estar callados. ¿Y en nuestra mente qué está pasando? ¿Y en nuestra cabecita qué pasa? No hablo, pero ¿qué hay acá? ¿Sí? Y mira, déjame contarte un testimonio, hermano, de un amigo, hermano en Cristo. Quizá tú ya has escuchado el testimonio. Él se llama Mauricio. Tengo aproximadamente 25 años de conocerlo. Llegamos casi juntos aquí a camino. Cuando vino la pandemia, le tocó infectarse del COVID. Estuvo hospitalizado cerca de un mes, hermano. Y estuvieron a punto de intubarlo.
¿sí? Él no aceptó la intubación. Salió del hospital, gracias a Dios, sano. Sanó. Y un día mientras estábamos comiendo, fuimos a comer, y yo bien chismoso, le digo, a ver, Mauricio, platícame, ¿qué viviste ahí en el hospital? Muerte, dice, muerte. Moría uno, moría el de enfrente, moría el de al lado, y yo sentí de parte de Dios, del Espíritu Santo, que me dijo, tú no vas a morir, yo te voy a sacar de aquí. Y salió, para la gloria de Dios. Después de salir de esa situación, pasó un tiempo, hermano, y le detectaron cáncer. Cáncer. Y empezó con sus consultas, sus tratamientos, sus quimios, ¿verdad? Y Dios lo sacó adelante. Pero mientras le hacían todos esos estudios de por qué el cáncer, le detectaron arterias taponeadas. Y lo tuvieron que operar a corazón abierto. ¿Sí? Y hermano, cuando salió de todas estas situaciones tan complicadas, de estas pruebas, él daba gracias a Dios. Él daba gracias a Dios. A su esposa le dijeron los médicos, nos trajiste un bochito y te estamos entregando un Ferrari, ¿no? Completamente nuevo, hermano. Completamente nuevo. Aquí nuestro pastor Sergio, ¿verdad? Ya le quería cambiar el nombre. Ya no se iba a llamar Mauricio, se iba a llamar Lázaro, ¿no? Y si ya no te vamos a llamar Mauricio, ahora te vas a llamar Lázaro, ¿no? Porque de la muerte salió. ¿Sí? Y esos son los milagros, hermano. Y deja de decirte que en ese tiempo que Mauricio estuvo hospitalizado y sus tratamientos fue más de un año. Yo hablaba constantemente con él y nunca se quejó. Nunca dijo una palabra diciendo, ¿por qué a mí? Nunca, hermano. Él se mantuvo íntegro. Pasar las pruebas no es fácil, ¿verdad? Pasar pruebas no es fácil. Pero te repito nuevamente, es la forma que Dios usa para ver de qué estamos hechos. ¿Sí? Y miren, nos vamos ahí en Job al capítulo 42. Es el último capítulo de Job. Versículo 12. ¿Listo? Job 42, 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. ¿Sí? Y bendijo Dios a Job el doble de lo que tenía. Si tú tienes tiempo, revisa en el capítulo 1 cuántos animales tenía y aquí en este capítulo cuántos le da Dios. El doble. El doble. Y en el último versículo de este capítulo, versículo 16, dice: después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. Amén. ¿Quién dice amén? Amén, ¿verdad? Nada nos va a faltar con Dios. Nada nos va a faltar. Y vamos a terminar punto número 2. Punto número 2. La corona de vida. La corona de vida.
Para recibir la corona de vida, yo te hago la siguiente pregunta. A partir de hoy, ¿cómo vamos a responder ante las pruebas? ¿Cómo vamos a responder ante las pruebas? La gente del mundo, cuando enfrenta una situación difícil, ¿a qué recurre, hermano? Drogas, alcohol, deshonestidad, ¿sí o no? Pero tú y yo, como hijos de Dios, no podemos hacer eso. No debemos hacer eso, ¿sí? Tenemos que responder de una manera diferente. Y te voy a pedir de favor que regresemos a Santiago. Santiago 1:1, por favor. Bueno, versículo 2. Santiago 1:2. ¿Listo? Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo tenemos que enfrentar las pruebas? Con gozo. Con gozo, hermano. No, gozo no significa estarme riendo. Me está llevando la enfermedad. No, eso no es gozo, ¿verdad? No. ¿Qué es el gozo? Es una alegría profunda y duradera que resulta de estar en intimidad con Dios. En la intimidad con Dios. Es tener confianza, hermano, de que Dios tiene el control de toda situación. Por muy negro que esté el panorama, por muy difícil que esté la situación, debemos de confiar en Dios. ¿Sí? Debemos de confiar en Dios. Y aquí nos dice, estemos con gozo, ¿verdad? Con fe, porque eso produce paciencia, produce el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Y entonces, hermano, vamos a poder recibir esa corona de vida. Esa corona de vida significa la recompensa que Dios ha prometido a aquellos que perseveran en fe y han superado las pruebas terrenales. La corona de vida es la vida eterna junto con el Señor Jesucristo. Y como hemos aprendido aquí, hermano, la vida eterna no es que hasta que yo me muera la voy a empezar a gozar. No, la vida eterna la podemos empezar a vivir a partir del momento en que decidimos que Dios tome el control de nuestra vida. Amén. Apunta ahí nada más, Apocalipsis 2:10. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. La corona de vida es Dios. La corona de vida es estar en su presencia. Es que a pesar de las circunstancias, dice la palabra, viene la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo he pasado pruebas difíciles, hermano, muy complicadas. Y te digo algo, ha venido en mi mente a veces arrojar la toalla. Pero recuerdo de dónde me sacó Dios. Y no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. ¿Sí? Y me mantengo firme. Y me mantengo firme.
una palabra que nos daba el pastor Sergio hace tiempo. Decía, el camino de Cristo no es fácil, pero es el mejor camino. No hay otra, hermano. Por donde busquemos, el mejor camino es estar aquí en la presencia de Dios. Y hay una cita bíblica que a mí me llena mucho. Está en 2 de Corintios 13:14. Si la puedes encontrar rápidamente, si no, nada más anótala. 2 de Corintios 13:14. Y para mí eso es la corona de vida. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo estén con ustedes. Fíjate, amén. Amén. ¿Quién quiere recibir esa corona de vida? Ponte de pie y vamos a pedirle a Dios, por favor, que nos bendiga con esa corona. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, no nos cansamos de agradecerte, Señor, cuán hermoso eres, Señor. Cuán bueno eres para con cada uno de nosotros, Señor. Que aún, Señor, que estemos pasando situaciones difíciles, pruebas, tempestades, tú tienes, Señor, amor y misericordia de cada uno de nosotros. Tú conoces, Señor, perfectamente nuestra vida. Tú sabes, Señor, por lo que estamos pasando cada uno de nosotros. Una enfermedad, Señor, un diagnóstico médico difícil, mala salud, problemas económicos, Señor, problemas familiares, separaciones, divorcios, rebeldía en el corazón de nuestros hijos y tantas situaciones, Señor, que tú conoces perfectamente por lo que estamos pasando. Primeramente, Señor, queremos pedirte perdón. Perdón, Señor, porque quizá hemos buscado solución en algo o alguien que no eres tú. Quizás, Señor, todavía queremos tomar decisiones en nuestras propias fuerzas, Señor. Por eso te pedimos perdón por esa falta de fe, Señor. Hoy entendemos, Señor, que las pruebas son parte de la vida y que hay dos caminos, Señor: enfrentar esas pruebas alejados de ti, o enfrentar esas pruebas tomados de tu mano. Hoy decidimos, en el nombre de Jesús, enfrentar cualquier situación, Señor, tomados de tu mano. Que a pesar de la adversidad, las circunstancias, Señor, entendamos que tú tienes el control de toda situación. Tu palabra dice, Señor, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Que tú nos darás la salida, Señor, ante cualquier situación. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones, Señor, en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a aceptar tu voluntad, a tener fe, para que podamos recibir esa corona de vida, Señor, que Dios ama, que tú has prometido a quienes te amamos. Y que podamos entender también lo que dice tu palabra, que a todos aquellos que te aman, Señor, todas las cosas son para bien.
todo lo que pasa en nuestra vida, Señor. Si estamos tomados de tu mano, tú nos darás la salida, Señor. Llénanos con tu presencia, Señor. Danos sabiduría para tomar decisiones siempre conforme a tu palabra, Dios. No importa lo que estemos pasando, Señor. No importa las circunstancias. Tú estás con nosotros todos los días, Señor, hasta el fin del mundo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien.